Muy buenas familia, ¿cómo estamos? Un placer. Hoy quiero presentarles un trabajo nuevo que he realizado que se llama El origen de la vida, el Dao y la física cuántica de la editorial Oberón. En este libro intento describir desde conceptos ancestrales, es decir, desde la teoría del Dao, cómo podemos explicar el origen de la vida. El origen de la vida es uno de los misterios más grandes que podemos encontrar los seres humanos. Es decir, cómo en este planeta, en el planeta Tierra, en un momento dado apareció de la nada, de la sustancia inorgánica, aparecieron esas sustancias que llamamos sustancias orgánicas y cómo estas sustancias se fueron ordenando, generando eso que nosotros todos conocemos como vida, pero que es muy difícil de explicar. Todos estamos vivos, pero ¿qué es la vida realmente? Y sobre todo, ¿cómo se originó esta vida? Para mí este tema ha sido uno de los temas siempre más importantes a la hora de poder explicar, sobre todo dentro del área académica en la cual me muevo, la medicina oriental, cómo la medicina oriental intenta explicar también este fenómeno emergente que surge pues, de las sustancias inorgánicas, evidentemente. Para ello siempre he intentado entender cuáles eran esas explicaciones que podían estar detrás de este fenómeno tan complejo. Fíjense lo curioso, ¿no? Para poder entender toda esta teoría, he leído libros como este, ¿no? De Paul Davies, que explica de alguna forma, o se titula El demonio que hay en la máquina, es decir, cómo surge, ¿no? De esas de las células, de esas micro maquinitas que tenemos dentro de las células llamadas proteínas, cómo éstas se ordenan y cómo todo esto genera eso que nosotros sentimos como vida. Para mí la vida es un concepto muy interesante y de hecho podría decir que hasta la propia conciencia es un fenómeno de la vida. Libros como este me han inspirado. También me han inspirado libros como el del físico Capra, en el cual intenta explicar la trama de la vida. Pero no solamente esto, sino libros como El origen de la vida, eh, El origen de la vida en los primeros microorganismos, eh, la teoría evolutiva del origen de la vida, del famoso Parín, el origen de la vida a nivel químico y a nivel biológico, el fenómeno de la vida de Maturana, bueno, de Maturana y Varela, ¿vale? Libros que intentan explicar la autopoiesis y cómo se forma la vida, Los orígenes del universo, un libro maravilloso, ¿no? La vida y los seres humanos, ¿vale? Para mí, de Carlos Brioni, uno de los libros también fundamentales para intentar entender el origen de la vida. Otros libros como el de Friedman sobre los orígenes de la vida, El secreto del crecimiento y la forma, la música de la vida, ¿no? Es decir, realmente hay miles y miles de libros que he ido estudiando. Por ejemplo, este es buenísimo, ¿no? Del origen de la vida y la emergencia del psiquismo. Libros más académicos, como por ejemplo este, de El orden natural y el fenómeno de la vida. Este de Lazcano, un mexicano que para mí es importantísimo, que nos explica el origen de la vida, sobre todo desde una teoría del ARN. Y bueno, libros de divulgación científica, ¿no? Como los libros famosos de Eduardo Punset sobre el origen de la vida. Todo estos libros y muchos más que tengo aquí en la biblioteca intentan explicar cómo emerge la vida de una manera científica, ¿no? Intentamos entender cómo se ordenan todas esas estructuras de una forma misteriosa. Por ejemplo, el origen de la vida también podría estar dentro del creacionismo, es decir, la vida es un producto de un Dios creador. Hay libros que también tengo aquí que de hecho explican todo esto. En realidad, sobre esto se escribe mucho, pero siempre llegamos a, vamos a decir que son hipótesis, ¿no? Son ideas que es difícil de demostrar, aunque en la sopa primogénita de Miller se hayan creado ciertos aminoácidos, pero cómo todo esto se manifiesta, cómo todo esto eh, nace, pues siempre
es una duda y un misterio que para mí es interesantísimo. En este libro, que es el que yo he desarrollado ahora, intento dar un punto de vista a toda esta teoría. Un punto de vista que no quiere decir que sea la explicación final, no, ni mucho menos. Es simplemente añadir un concepto más a estas miradas, un concepto mucho más sistémico en el cual me baso en los conceptos del daoísmo y cómo esos conceptos del daoísmo se pueden entender dentro de los modelos modernos, de las teorías modernas y de las hipótesis modernas de la física teórica, la física cuántica. Hay que dejar muy claro que no estoy diciendo que la física cuántica tenga la explicación a esto, porque de hecho la propia física cuántica es una teoría, es un modelo de explicación que por supuesto está supervisado a revisiones y por supuesto no hago un enlace simplista de que la física cuántica dice esto, entonces la vida tiene que ser esto. No, 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 no. Aquí lo único que intento es explicar cuáles son los fundamentos del daoísmo, esa visión sistémica del Tao como una unidad primogénita, donde se une toda una información de una manera compleja, en una manera donde no existe el espacio, no existe el tiempo, se genera una especie de sistema donde se puede dar una especie de creatividad emergente y que a través de teorías como por ejemplo el campo de Higgs, teorías que la física cuántica está explicando, podríamos tener un fundamento en el cual tomar un andamiaje teórico. Pero dejo muy claro que no estoy diciendo que la física cuántica ha demostrado esto. No, por supuesto, la física cuántica simplemente es un modelo teórico que intenta explicar los fenómenos que acontecen a nivel microscópico, a nivel subatómico. Lo que pasa es que ciertos de esos fenómenos encajan muy bien con una teoría sistémica, una teoría que tiene que ver con el daoísmo, con una especie de monismo, un monismo emergente, y me gusta mucho poder enlazar estas ideas generando un panorama mucho más abierto. Un panorama mucho más abierto donde en este libro se van generando unos ciertos postulados que explican qué es la vida primero y cómo esta vida puede haber emergido de esa creatividad emergente que se puede dar en un campo de acción, en un campo que nosotros llamaríamos campo punto cero, una zona donde no se rige por las leyes del tiempo, del espacio, y que la información puede ser recreada con unas leyes diferentes. Y eso puede manifestarse en el aquí y ahora a través de lo que nosotros conocemos como materia manifestada. Y para ello uso muchas teorías, como han visto, de muchos físicos, donde intento enlazarlas todas. Mi objetivo, por supuesto, dejo muy claro que no es que este libro le vaya a usted a decir que la vida es esto y es así. No. Este libro lo que intenta es arrojar un montón de información y llevarla a un punto en común donde es plausible la explicación final. Simplemente es plausible. Es posiblemente que sea parte de la realidad y haya mucho más que descubrir. Pero yo les invito a que puedan leer este libro y, por supuesto, puedan opinar y podamos compartir y podamos desarrollar conceptos más amplios de lo que nosotros queremos explicar. Así que para mí ha sido un placer poderles presentar mi último trabajo. Les voy a leer un poquito los capítulos para que ustedes sepan un poco de qué trata. Mirad, el primer capítulo eh, habla del pie de página del reto del Dao. Este capítulo tiene que ver con un capítulo de un libro que se ha hecho muy famoso y habla de que la existencia de Dios y comenta que al final todo esto tiene que ver con Dios. Y este libro hay un pie de página que descarta pues parte de las teorías que yo hago en este libro. Podríamos decir que este libro es una contraataque a ese pie de página número 5 de ese libro. Y es muy interesante. Capítulo número 2. La semilla del movimiento y la pulsación. De alguna manera explico que la vida es pulsatoria y a través de las teorías de la medicina oriental, el yin y el yang, el Dao, explico cómo emerge esa pulsación de forma primogénita en la materia inorgánica y posteriormente en la materia orgánica. El campo y la semilla, hablo de que existe un campo matriz
donde se da toda la información y que la información no es material, sino que es un mecanismo de interacción que genera campos mórfidos que se manifiestan en la materia. Es un capítulo muy interesante y la verdad que complejo, perdón. Hablo de la viga maestra, que es un concepto oriental, y lo uno a la teoría de Higgs, del bosón de Higgs y sobre todo del campo de Higgs, como barrera que separa lo tangible de lo intangible en lo que nosotros llamamos manifestación material, que es la materia, que no es más que información colapsada. En ese capítulo hablo de eso. En el capítulo 5 hablo del principio antrópico, la entropía, y explico un poquito cómo la entropía también está detrás de esto que nosotros llamamos vida, y de alguna manera la vida es vamos a decir que una especie de fuerza que va en contra de la entropía gracias a ese intercambio energético en el metabolismo y bueno, ahí va un poquito ese capítulo. En el capítulo número 6 hablo del bushing, ¿vale? El Dao y el Big Bang, y cómo el Big Bang o en muchos Big Bang son esos campos de explosión donde la materia empieza a ordenarse siguiendo patrones emergentes y bueno, a través de la información. En el capítulo 7 hablo precisamente del Dao y la información y el cosmos como el depósito de memoria. En el capítulo número 8 hablo de los campos mórfidos, como los campos mórfidos son esas fuerzas que hacen que la materia se ordene siguiendo patrones que se manifiestan a través de mecanismos de memoria. Memoria que en los cristales inorgánicos es periódico y en los cristales orgánicos es aperiódico, siendo el cristal más importante, por ejemplo, el ADN. Ahí hablo de las teorías de Schrödinger, el origen de la vida. ¿Okay? En el capítulo número 9 hablo del Dao y la vida y explico qué es el Dao y qué es la vida desde ese concepto. Y en el capítulo número 10 hablo de todos los postulados que se desarrollan en este libro y los ordeno y los explico y los justifico. El objetivo final es hablar de una especie de conciencia y panpsiquismo y que podemos ordenarlo todo bajo ese concepto de conciencia, que todo es una conciencia, que la vida no es más que la manifestación de esa conciencia y que la conciencia es vida. La verdad que es un libro atrevido. Es un libro donde yo soy consciente de que lo que escribo, pues me baso también en teorías y en hipótesis que tampoco están del todo bien demostradas o que el tiempo las confirmará o las refutará. Soy muy consciente de eso, por supuesto. Me dedico a la investigación teórica y hacer una teoría sobre la vida, sobre hipótesis que todavía no están bien demostradas y que hay muchos flecos ahí para determinar, es una osadía. Pero pienso que ha llegado el momento también de exponer otros campos, porque al final, bueno, un ser creador, pues también puede ser una osadía, ¿no? Y mucha gente tiene creencias y son respetables, pero este libro intenta arrojar un poquito de luz. Así que, nada, el que esté interesado en este libro, pues ahí lo tienen, en la editorial Oberón, de la Casa Naya. Así que, un abrazo y les deseo a todos un gran día.